Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Seguimos entonces en Lucas, ya estamos en el capítulo 13. Poco a poquito vamos avanzando. De una vez les digo, vamos a terminar a finales ya, casi a finales de este año. Hay un montón de cosas que necesitamos ver. La semana pasada seguramente los dejé con un montón de dudas. Este pasaje nos confrontó a todos, ¿no es cierto? Y hay dudas que hay que responder. Te animo a asistir a un grupo pequeño. Te animo a averiguar ahí la hora, el lugar. Ese día apaga Netflix, deja el celular, cancela el manicure, sáltate gym, lo que sea. Ve a un grupo pequeño y ahí vas a poder, te animo ahí. Hay preguntas que necesitamos responder. ¿Qué significa entonces que Jesús viene a dividirnos? ¿Significa que nos aislamos? No, somos llamados a hacer luz, ¿te acuerdas? Somos llamados a vivir nuestro amor a Cristo. ¿Significa entonces que debemos de dividir a las familias, buscar dividirlas? No. Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, si es posible. Sabes, hay momentos que esas convicciones van a crear divisiones. Pablo nos dice, si es posible, pero nuestra fidelidad, nuestra obediencia, ¿te acuerdas? Tiene una prioridad y es Cristo. ¿Qué hago si tengo un esposo o una esposa incrédulo que no ama a Dios? Te recomiendo que leas 1 Corintios 7. Pablo en ese pasaje está consciente de las situaciones que muchos de nosotros vivimos, y Pablo da consejos para el matrimonio. Y ahora Pablo nos dice que si estamos en esa situación, dice Pablo, si esa persona que no ama a Cristo está de acuerdo, pues vive con esa persona y ama a Dios, predícale el evangelio. Y si no está de acuerdo,
dice Pablo, eres llamado a vivir en paz. Ahora, déjame decirte esto y continúa en la porción que nos toca. Pero si después con tiempo vas a 1 Corintios 7, te das cuenta del realismo que Pablo tiene acerca del conflicto muchas veces que el Evangelio causa en familias, de las dificultades que causa. Y si te das cuenta, Pablo en 1 Corintios 7 nunca, jamás, jamás, jamás de los jamases ha enseñado, ha propuesto que iniciar una relación con un incrédulo sea el plan A para predicar el Evangelio. En 1 Corintios 7, Pablo está tan consciente de los conflictos que ocasionan nuestras convicciones que en primer lugar dice, no se unan en el yugo desigual, y después dice, bueno, si en casos de que tal vez te hayas casado no conociendo a Cristo y después a lo largo de los años, a través de los años llegaste a conocer a Cristo y ahora estás en una situación donde tú amas a Cristo pero otra persona no, Pablo dice, no te separes, no busques separarte si esa persona está de acuerdo en que tú vivas tu cristianismo, en que tú ames tu cristianismo, que tú vayas a la iglesia, seas generoso, prediques el evangelio, en que tú seas fiel a Cristo primero. Pero habrá situaciones, y Pablo las reconoce en ese capítulo, que si esa persona no está de acuerdo, si esa persona no está dispuesta a vivir contigo, Pablo es consciente y es honesto de estas dificultades. Entonces, hay tantas cosas por platicar, tantas preguntas. Te animo a acercarte a un grupo pequeño, a hacer estas preguntas, buscar responderlas. Si todavía tienes preguntas, mándame un WhatsApp, en serio, mándame un WhatsApp, llámame, nos juntamos, platicamos de estas preguntas. Pero primero quiero que busques a tu comunidad, a la gente que está ahí cerca de ti. Y si todos terminan confundidos, vénganse y buscamos claridad en las escrituras. ¿Sale? Sabes, hace algunos años, la organización Barna, si has escuchado de la organización Barna, es un grupo que hace encuestas en todo Estados Unidos. Hasta ahorita no sé si los hacen en Latinoamérica, seguramente sí, pero es un grupo que busca hacer encuestas de mercado, encuestas de diferentes cosas. Y hay una pregunta que quisieron hacer a todos los Estados Unidos. Y esta pregunta fue comisionada por varias iglesias porque querían ver cuál era la situación o la duda más apremiante entre los ciudadanos que estaban pues en ese país. Y la pregunta entonces era si tú tuvieras la oportunidad de estar delante de Dios y tuvieras que la oportunidad de preguntar a Dios solo una cosa, ¿qué sería? Solo una cosa. Y querían ver entonces cuál era la duda o la inquietud más apremiante para estos cristianos. Y solo permitían una. Yo tenía varias. Una de esas es, ¿qué sentirán los del Cruz Azul? Pero solo permitían una. Entonces, para muchos eran situaciones acerca del dolor. Y entonces la pregunta se resumió en ¿por qué sufrimos? Sabes, muchos preguntaban, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué murió mi hija? ¿Por qué fui engañado? ¿Por qué padezco ansiedad? En resumen, ¿por qué sufrimos? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has encontrado en una situación donde no encuentras sentido a lo que estás sufriendo? Y si tuvieras una oportunidad de estar delante de Dios, pudieras preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué sufrimos?
Lee Strobel en su libro El caso de la fe, fíjate lo que escribe: leemos historias como el Holocausto, las matanzas de Camboya, el genocidio de Ruanda y las cámaras de tortura de América del Sur, y no podemos evitar preguntarnos, ¿dónde está Dios? Vemos cobertura televisiva de terremotos y huracanes en los que miles parecen y nos preguntamos por qué Dios no lo detuvo. Algunos sufrimos con dolor persistente o una pérdida devastadora o circunstancias aparentemente desesperadas y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me ayuda? Si Él es amoroso y Él es todopoderoso, escribe Strobel, y si es bueno, entonces seguramente todo este sufrimiento no debería de existir, ¿cierto? Y sin embargo, existe. ¿Sabes? Jesús va a confrontar esta misma pregunta. Quiero que veas conmigo el dilema, la advertencia y la oportunidad. El dilema del sufrimiento, la advertencia para los que sufren y la oportunidad. Ve conmigo al versículo 1. Quiero que veas conmigo el dilema que Jesús encuentra. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. ¿Te acuerdas lo que estábamos platicando anteriormente? Jesús dice, va a venir fuego, está un montón de gente alrededor de él, y de pronto algunos de los que están con él, de los que están en esa multitud, se les ocurre hacer una pregunta. Y no sabemos por qué hacen esta pregunta. No sabemos si lo querían confundir, lo querían ahí encerrar. Simplemente tienen esta pregunta. Algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Estos sacrificios seguramente eran sacrificios durante la Pascua, porque solamente en este momento estas personas podrían haber ofrecido algo. Usualmente solo los sacerdotes ofrecían algo. Sin embargo, en este momento, estas personas llegan de Galilea a Jerusalén y presentan sus sacrificios. Iban a adorar a Dios. No tenían aparentemente nada malo que estaban haciendo. Iban a obedecer a Dios en el día de la Pascua. Iban a ofrecer sus sacrificios. Y sin embargo, estas personas habían sido perseguidos por Pilato, y Pilato había mezclado su sangre con estos sacrificios. Pilato era una persona muy violenta. Su liderazgo era tan inseguro que esta persona sobrereaccionaba, y su violencia le había puesto en riesgo este liderazgo que había tenido. Tan inseguro era este hombre que cuando Jesús entonces ahora necesita ser liberado o crucificado, Pilato decide entonces lavarse las manos. ¿Te acuerdas? Ya había sido advertido por el emperador. Era un mal líder, era violento, era inseguro, era volátil. No sabemos la situación que están narrando estas personas. No sabemos qué estaban haciendo estas personas o qué estaba haciendo Pilato. Simplemente llegan a Jesús y le cuentan lo que ha sucedido. Tal vez estas personas buscan respuesta de aquel que tiene todas las respuestas, de aquel que se ha mostrado capaz de satisfacer los corazones de las personas. Tal vez estas personas están confundidos por el dolor. Tal vez estas personas querían escuchar a Jesús aclarar el problema del sufrimiento.
Y sabes, lo interesante es que Jesús, como con Job, Dios no les da la respuesta. Jesús no le da la respuesta a estas personas de por qué sufren, de por qué estos galileos sufrieron en este momento. Fíjate la respuesta de Jesús, versículo 2, Jesús respondió: ¿piensan ustedes que los galileos por haber sufrido así serán más pecadores que todos los demás galileos? Es interesante que Jesús en esta respuesta sabe lo que las personas están pensando. Sabes, no es la primera vez que vemos esto. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 5, Jesús cuando perdona los pecados del paralítico? Y las personas empiezan a murmurar: ¿cómo se atreve este hombre a perdonar los pecados de este paralítico? ¿Quién se cree que es? Jesús entonces, dice Lucas, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué razonan así? En el versículo 2 de Lucas 13, Jesús sabe lo que están pensando y con esta pregunta, con este comentario, Jesús revela lo que está pasando dentro de los corazones de estas personas. ¿Piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Sabes? Está revelando la teología de estas personas. Estos galileos sufrieron, tuvieron un sufrimiento bastante violento, dramático. Entonces, su pecado es bastante grave. Y no sabemos qué pasó. No sabemos por qué, pero lo que sabemos es que eran unos pecadores que hicieron algo, tenían un pecado oculto. Y entonces están sufriendo porque se lo merecen. ¿Has leído Job? ¿Y has leído la teología de los amigos de Job? Sabes, no es muy diferente al karma. Haz cosas buenas y no sé cómo, pero hay una energía ahí, ¿no? De bondad que se desprende y después se te regresa. Y entonces, si quieres que te vaya bien, pues haz cosas buenas. Y si no quieres que te vaya mal, entonces no hagas cosas malas. Y si te está yendo mal, entonces es porque hiciste algo malo y te mereces ese sufrimiento. Estas personas están preguntándole a Jesús: pero estos galileos que fueron a adorar, ¿por qué murieron? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hicieron? Tuvieron que hacer algo malo. No puede ser que estas personas no tuvieron nada que ver y fueron arrasados por una persona como Pilato que ni siquiera conoce a Dios. Estas personas están tratando de encuadrar a Jesús en su teología, en su cabeza, y entonces están diciendo: para entender el dolor, entonces necesito convencerme que estas personas hicieron algo malo. Y estas personas son más merecedoras de ese sufrimiento porque fueron a adorar a Dios, chance, y no fueron honestos. Chance y ofrecieron un sacrificio todo podrido. Estas personas le preguntan a Jesús: entonces, ¿cómo es que Pilato, un hombre injusto, asesina a personas que van a adorar a Dios? Estas personas tienen que haber pecado. Y Jesús les pone otro ejemplo, versículo 4. ¿Piensan ustedes que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Jesús se las complica. Jesús dice: ok, ustedes me están hablando de un dolor causal directo de la maldad de Pilato. ¿Y qué del dolor que aparentemente no tiene causa? ¿Qué del sufrimiento que aparentemente no tiene ninguna causa directa? Y entonces menciona un accidente que acababa de pasar. La torre de Siloé se derrumba. Nadie la derrumbó, se derrumba, y entonces iban pasando 18 personas y terminan siendo aplastadas.
Según la teología de estos hombres, entonces estas 18 personas eran más merecedoras del sufrimiento y del dolor que todas las demás que no habían sufrido. Para estas personas, entonces, sufrimiento es resultado del pecado. Por lo tanto, falta de sufrimiento es, entonces, justicia. Si estas personas son más merecedoras que todos nosotros, entonces, pues nosotros no somos tan malos. Sabes, hace tiempo cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, me acuerdo que había comentarios de personas que decían, es el juicio de Dios a toda una nación. Y sabes, lo que me confundía a mí era un cierto, no sé si decirlo, gozo, decir indignación, celo, al ver a toda una nación sufrir, a toda una gente sufrir por tanto sufrimiento. No fue diferente a los fuegos de Hollywood hace unas semanas. ¿Sabes? Había cristianos blogueros, ya sabes, hacen los clickbaits, hacen ahí sus fotos dramáticas para que le des el click y sigan produciendo sus tonterías. Pero era el mismo argumento. Es Dios juzgando a todo Hollywood. Se lo merecen. Bola de homosexuales, bola de pervertidos. Sufrieron más porque se lo merecen más. ¿Sabes? ¿Eso no revelará cierta justicia artesanal que has creado en tu corazón? Porque si es cierto que el pecado entonces hubieran alcanzado, trae sufrimiento, ¿no crees que los fuegos nos hubieran alcanzado a nosotros? ¿Te crees más justo que los ciudadanos de Hollywood, de Nueva York? Pero no es cierto que la Biblia nos dice que pecado trae maldición y obediencia trae bendición. Sí es cierto que la Biblia nos dice eso. Por ejemplo, ve Deuteronomio 28. Está hablando de las maldiciones de la desobediencia, de las bendiciones de la obediencia. Ve conmigo Deuteronomio 28, versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Es una promesa que Dios le da a su pueblo. Junto con eso dice, bendito en la ciudad, bendito serás en la ciudad, bendito los frutos de tu vientre. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Deuteronomio 28:15, pero si no obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito será el fruto de tu vientre, tus cosechas malditas, tus terneritos malditos. El Señor enviará contra ti maldición y confusión. Bueno, eso es del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos. Pon atención, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que agrada. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. ¿Sabes cuál era el problema de estas personas? Que lo habían hecho una transacción. Y ahora estas personas estaban convencidas que el sufrimiento era indudablemente y sin excepción a causa de pecado oculto en la vida de esas personas. Pero si eso es cierto, hermano, déjame preguntarte, ¿por qué tantas personas que odian a Dios, que se abren su paso con violencia, con corrupción, viven mejor que uno? Hay unos que están, en serio, más sanos que un caballo, fuertes, mal hablados, vulgares, corruptos.
comprando trabajos, arrebatando plazas. Hay un montón que no están sufriendo, ¿eh? ¿Has visto a cristianos sufrir? Piadosos, temerosos de Dios. ¿Has visto a misioneros asesinados, secuestrados? ¿Has visto a hijos de misioneros enfermos, fallecidos? Fíjate lo que dice Jesús. ¿Piensan ustedes que los que fueron aplastados por la torre de Siloé o los que fueron asesinados por Pilato eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén, que todos? Da la misma respuesta en el versículo 3, en el versículo 5. Les digo que no. Les digo que no sufrieron porque eran más merecedores. Pon atención en lo que dice, de la misma manera, versículo 3, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Lo que dice es lo mismo en el versículo 5, les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Date cuenta en cómo se repite la palabra todos, en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 5. Todos ustedes. En otras palabras, si fuera cierto lo que están diciendo ustedes, entonces también todos ustedes hubieran perecido. Si es cierto entonces que Dios va en contra de todo pecador en este momento, hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí. El fuego de Hollywood hubiera alcanzado a Veracruz. ¿Piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos? Les digo que no. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos en deuda. Absolutamente todos estamos en deuda delante de Dios y nos presentamos deudores desnudos. Y todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado es gracia. Déjame atreverme a decir esto, incluso el poco sufrimiento que encontrarás en esta vida. Hace algunas semanas empecé a tener ahí un argumento con mis hijos de lo que significa justicia. Sabes, como familia hice ahí una tradición en la familia y entonces lo llamamos Noche de Rancheritos o Rancherito Night. Si te acercas a uno de mis hijos y les dices, oye, ¿qué onda? Rancherito Night, vas a ver, se van a emocionar. Lo que hacemos es que el jueves, me olvido de todo, hacemos botanas y vemos una película. Eso es lo que hacemos. Entonces, hay veces que se atraviesa una cita de dentista, hay tareas por terminar, hay trabajo, lo que sea, y entonces tengo que hablar con ellos y les digo, ¿saben qué? Este jueves, por decreto presidencial, se ha cancelado Rancherito. Noche de rancheritos no va a suceder. Y sabes, es increíble. Sí, como te aprecio, ojalá que nunca estés presente cuando reciben esa noticia. Hay lágrimas, hay gritos, hay mocos, hay de todo. Ahora fíjate, algo que se repite constantemente entre los tres es, no es justo. No es justo. Nos dijiste que íbamos a tener rancheritos y una película. Y entonces no vamos a tener rancheritos y una película, no es justo. Y sabes, me gustaría sentarme con ellos y tener un debate filosófico de lo que es justo. ¿Qué no es justo? ¿Qué es justo para ellos? ¿No es justo que procuremos su bienestar dental? ¿No es justo que procuremos su bien académico? ¿No es justo que disciplinemos su bien espiritual si es que no hay tiempo para ver la película porque tenemos que orar o tenemos que leer? ¿No es justo que los alimente? ¿Sabes? No han contribuido absolutamente nada para merecerse una película o unos rancheritos.
no han contribuido absolutamente nada. No es que se lo merecen y es una injusticia el que yo les estoy arrebatando eso. Si ellos tienen una película es porque su mamá y su papá los aman y por pura gracia y misericordia han provisto para que puedan tener un tiempo de películas. No tienen que tener rancheritos. No han hecho nada para merecerse ninguno de estos beneficios. Aún más, lo que han hecho es en demérito de todo lo que van a recibir. No quieren justicia. No quieren clamar por justicia. Quieren clamar por misericordia, hermano. Génesis 3 nos recuerda a cada uno de nosotros que somos pecadores delante de Dios. Y entonces Adán, como el mejor de los hombres, nos ha representado y ha fracasado. Y nos ha decretado a cada uno de nosotros como incapaces de mejorar lo que Él ha hecho delante de Dios. Si tuvieras oportunidad de decirle a Adán, quítate, yo voy, lo hubieras hecho muchísimo peor. Es Adán entonces quien nos recuerda de nuestra incapacidad, de nuestra desnudez delante de Dios. Ahora nuestro pecado nos condena. Nuestro pecado nos juzga constantemente delante de Dios porque no hemos hecho absolutamente nada para merecernos algo delante de Dios, más que su justo juicio, su justo castigo. Y sin embargo, Dios te tiene hoy en esta silla, vestido, alimentado. Y si hubiera sido justicia, te hubiera dado lo que merecías ya hace mucho tiempo. No quieres justicia. Sabes, cuando nosotros sufrimos, aunque sea un dolor de muelas, hay algo en nuestro corazón que empieza a susurrar, no es justo. Y nuestros vecinos y nuestros amigos lo reafirman cuando empiezan a decir, pero es tan joven, pero es tan bueno, pero está tan bonita. Y nos empezamos a convencer que nuestro sufrimiento no es justo, que Dios no es misericordioso, que se ha olvidado de nosotros. Hermano, ¿sabes que cada respiro que das es su pura misericordia? Fíjate lo que dice C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. De la misma manera, dice Jesús, están preguntándose por qué sufren los demás. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Sabes? La pregunta que Jesús está haciendo o que está corrigiendo no es ¿por qué algunos sufren? La pregunta es ¿por qué no todos estamos sufriendo ahorita? ¿Por qué algunas personas van al infierno? La verdadera pregunta, ¿por qué Dios decide perdonar sabiendo lo que somos y lo que hemos hecho delante de Él? Vemos el dilema, vemos la advertencia. Y nos da la advertencia con una historia, con una parábola, la higuera. Y si recuerdas esta historia del versículo 6 al 7, habla de un dueño de un terreno que tiene un viñedo y las uvas eran valiosas. Tenías que hacer vino, venderlo, alimentar a tu familia, pero había muchas personas que tomaban mucho espacio para hacer una higuera. La higuera tomaba mucho tiempo, muchos nutrientes. Una vez que plantabas la higuera, tomaba 3 años para madurar, y ya que empezaba a madurar esa higuera, tenías que esperar al próximo año, o sea, al 4.º año, para que pudiera empezar a producir frutos. La historia que Jesús nos cuenta, después de dar esta respuesta al dolor y de decir que todos deberíamos de haber estado sufriendo, da esta parábola y dice que había este hombre que tenía esta higuera
Y entonces ablanda la tierra para plantar la higuera, invierte en la higuera. La higuera crecía hasta 8 metros, era un árbol muy grande, tomaba mucha agua, tomaba muchos nutrientes. Este hombre había esperado por lo menos 6 años para esperar higos, porque dice, he venido a buscar higos por 3 años. Sabemos que toma 3 años para producir fruto, para madurar. Después de que ha madurado por 3 años, este hombre ha venido por 3 años más para esperar fruto. Y sin embargo, no hay ningún fruto. Ahora, le está costando nutrientes, le está costando agua, le está costando tiempo. Fíjate lo que dice versículo 7. Ya hace 3 años. Me tuve que esperar 3 años para que madurara la higuera. Invertí, esperé 3 años. Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y le dice a su trabajador, córtala. ¿Para qué de usurpar terreno? ¿Para qué ha de robar nutrientes? Los viñedos se están ahogando, los están matando, córtala. Sirve más de leña que de higuera. Ahora te hago una pregunta. ¿Lo que está diciendo este señor es fuera de lugar? ¿Lo que está diciendo este señor es arrebatado, iracundo, falta de misericordia? Es bastante justo, ¿no te parece? Un pueblo estéril que Dios les ha mostrado a su Hijo y lo han rechazado. Y les ha dado de su gracia y de su palabra y se han mostrado incapaces de producir fruto. Y han ofendido a Jesús y han rechazado las promesas que Dios les ha dado. Si Dios los condena, ¿es falta de misericordia o es justicia? Este hombre estaba enojado porque su enojo iguala la paciencia que ha mostrado. No vino al 4.º año a demandar frutos. No vino al 5.º año, vino al 6.º año o al 7.º año. Sin embargo, esta higuera se ha mostrado estéril, apática a la gracia de Dios, endurecida. Y entonces decide cortarla para que no robe nutrientes. Hermanos, hay cristianos o personas que se dicen cristianos, yo no sé, que han estado en la iglesia, olvídate, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. El Señor ha venido y no ha visto fruto en sus vidas, porque nunca hay tiempo para servir al Señor. Nunca están las condiciones para ser generoso para el Señor. Siempre está complicado tener convicciones cristianas. Y sin embargo, esas personas estoy seguro que han visto a cristianos llegar en 2 años, 3 años, producen fruto. Tal vez terminan enseñándole a estos hermanos, y estos hermanos 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, sin producir fruto. Siguen con los mismos parámetros, con las mismas convicciones. Y muchas veces en nuestro sufrimiento, cuando las cosas no van como quisiéramos que fueran, decimos al Señor, no es justo. Hermano, no quieres justicia. El hecho de que Dios no nos aplaste en este momento es su pura misericordia. Junto con la advertencia nos da una oportunidad. Fíjate, el versículo 8, Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto. De lo contrario, córtala. Date cuenta que lo que este viñador está hablando es no de misericordia, sino de gracia.
Misericordia es no tratar a las personas como se lo merecen. Gracia es darles lo que no se merecen. Este viñador no solamente está diciéndole al señor de la viña, déjala, ay, déjala, se ve bonita, hacemos un columpio. No está diciendo eso, está diciendo, Señor, déjame darle gracia, déjame la atiendo, déjame la podo, déjame la corto, déjame hablando el terreno, déjame me involucro en su vida, déjame recordarle que sigo presente. Sabes, es interesante cómo un viñador vivificaba a una higuera, la cortaba, la lastimaba. Si has visto una higuera podada, pareciera que al viñador se le pasó la mano. Pero lo que hace es cortar todo lo que no sirve. Cortar todo lo que está robando nutrientes, lo que está distrayendo al agua de la raíz. Y podría dejar un muñoncito. Podría haber dejado a un cristiano quebrantado. Pero ese viñador experto sabe cómo vivificar a su pueblo. Y lo que está diciendo Jesús es que es ese viñador y le está clamando a Dios con un pueblo endurecido. Que Dios les ha advertido que viene por su pueblo y hay tantos que no han mostrado fruto. Y Jesús pide quebrantar a estas personas, vivificarlas, podarlas. No vayan a ser como la semilla que no dio frutos. ¿Te acuerdas, Lucas 8? Una parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Sabes, hermano, vemos el sufrimiento alrededor de nosotros. Sabemos lo que somos. Y sabes, ese sufrimiento debería de ser ese megáfono a nuestras vidas, a recordarnos, Señor, soy merecedor de eso y más. Y el hecho de que me ha dado gracia en pecados que ni siquiera me he atrevido a confesar. No es que Dios se ha olvidado o que Dios es un Dios senil. Es que Dios te ha dado misericordia y tiempo. Un año más, como dice la higuera, para podarte, para ablandarte, para vivificarte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos como tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermano, ¿tienes algún pecado? ¿Tienes alguna falta de fruto? ¿Tienes un corazón que se ha enfriado delante de Dios? ¿Será que estás confundiendo su misericordia con tardanza? ¿Será que estás enfocándote más en el sufrimiento de esos pecadores que se lo merecen y no del sufrimiento que te ha de venir a ti? ¿Será que Dios te ha dado un año más de tiempo, de misericordia para buscar arrepentimiento, para orar a Dios que te ablande, que te pode, que te quebrante? Sabes, si hablamos de verdadero sufrimiento injusto, el Evangelio nos dice que fue el perfectamente justo que sufrió por los totalmente pecadores. Eso es un sufrimiento injusto. Aquel que no había cometido ningún pecado fue clavado en la cruz por aquellos que cometieron pecados. Y Jesús nos dice, y Dios nos dice entonces que con Jesús nuestros pecados fueron clavados en la cruz. ¿Quieres hablar de un sufrimiento injusto? Fue el de Jesucristo por todos nosotros. ¿Y sabes para qué sufrió? Para darnos el perdón que no merecemos.